Romina no se sorprendió del todo. En su larga vida, había aprendido que la bondad sincera muchas veces era puesta en duda, sobre todo cuando la gente no entendía los motivos profundos que la empujaban. Con la mirada fija en el borde de su taza de café, respondió con voz serena pero firme. No tengo que demostrarle nada a nadie, Dolores. Quien quiera creer otra cosa, allá ellos. Yo sé lo que hice. Y tú también. Dolores asintió, visiblemente aliviada. En su interior sabía que Romina no era de esas personas que fingían. Pero el mundo no siempre premiaba la honestidad. A veces, ni siquiera la comprendía. En los días siguientes, Romina evitó cualquier conversación que girara en torno al tema. Hizo su trabajo como siempre, de forma impecable, silenciosa, casi invisible como una sombra amable que recorría los pasillos. Pero algo dentro de ella ya no era lo mismo. Había despertado. Y con ese despertar, vinieron también nuevas inquietudes. Una mañana, al llegar al hotel, Leti le indicó que el gerente quería hablar con ella en cuanto tuviera un momento libre. No era habitual que Sebastián Ortiz la llamara directamente. Romina sintió una punzada de nervios al entrar a su oficina. El hombre estaba de pie, frente a la ventana, con una carpeta en la mano. La miró, serio, pero con una expresión contenida. Señora Romina, empezó. El dueño de la bolsa apareció. Romina se quedó quieta, sin decir palabra. Vino ayer. Se identificó, trajo pruebas y leyó su carta. El silencio se extendió entre ellos como una hoja en blanco. ¿Y, dijo algo?, preguntó ella finalmente. Sebastián la observó por un segundo, como si dudara en decir lo que venía a continuación. Lo que dijo, es mejor que lo escuche usted misma. Romina arqueó una ceja. El gerente se acercó al escritorio, tomó un sobre de manila y lo extendió hacia ella. Pidió que le entregáramos esto. Dijo que si no lo hacía, se iría con la sensación de que no estuvo a la altura. Romina lo recibió con ambas manos, sintiendo el papel grueso bajo sus dedos arrugados. Sebastián añadió. Y me pidió, con mucho respeto, que le dijera que leyó cada palabra. Que le llegó al alma. La mujer se quedó unos instantes sin moverse. Luego, con un hilo de voz, dijo. Gracias. Salió de la oficina y caminó sin rumbo fijo hasta la sala de descanso. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró una carta escrita a mano, con una caligrafía firme, casi elegante. No tenía firma al principio. Solo decía, a la señora Romina Aparicio. Y con esas palabras, el corazón de Romina comenzó a latir con fuerza. Algo se removía dentro de ella. Algo que cambiaría la forma en la que se veía a sí misma. Porque no era solo una respuesta. Era el reflejo de todo lo que había entregado en silencio. ¿Y lo que leyó después? Bueno, eso lo sabrás en la siguiente historia. Así que no te vayas, suscríbete y activa la campanita para no perderte el desenlace. Porque lo que pasó con esa carta, te va a romper el alma. Romina se sentó lentamente en la silla del rincón más apartado de la sala de descanso. A su alrededor, el murmullo del hotel parecía desvanecerse, como si el tiempo se hubiera detenido solo para permitirle leer aquella carta. La sostuvo un momento entre sus manos, contemplando las primeras líneas con una mezcla de miedo, curiosidad y algo que no lograba identificar del todo, tal vez esperanza. A la señora Romina Aparicio. No tengo las palabras exactas para describir lo que sentía al leer su carta, pero lo intentaré. Sus ojos comenzaron a recorrer el texto con atención, mientras un leve escalofrío le subía por la espalda. Soy Álvaro Santamaría, el hombre que olvidó esa bolsa en la suite Acapulco. No suelo ser tan descuidado, pero ese día, no estaba en mi mejor momento. Mi padre había fallecido hacía 2 días, y esa bolsa contenía no solo dinero. También llevaba las escrituras de una casa, documentos importantes y algunas pertenencias suyas que me negaba a soltar. En mi familia, el dinero ha ido y venido. Pero mi padre, no. Él era todo para mí. Romina se llevó una mano al pecho. Sintió como el contenido de la carta se hundía dentro de su alma. Volví al hotel un día después de marcharme porque algo me decía que debía recuperar esa bolsa. Me latía el corazón como si supiera que no la había perdido del todo. Cuando el gerente me la devolvió, no sabía qué esperar. Pensé que tal vez ya no estaría completa. Que quizás alguien la habría entregado a medias, o con cierto recelo. Y entonces vi el sobre. Y su carta. Señora Romina, lloré. No me avergüenza decirlo. Lloré con cada párrafo. No por el dinero, ni por los documentos. Lloré por usted. Por lo que escribió,
por lo que compartió, por lo que calló durante años. Lloré porque en este mundo lleno de ruido, hay voces como la suya que nadie parece escuchar. Pero yo la escuché. Cada palabra suya fue como una campanada que me hizo ver lo ciego que he estado. Romina respiró hondo. Sentía un nudo en la garganta y apenas había avanzado la mitad de la carta. Siguió leyendo, con lágrimas silenciosas corriéndole por las mejillas. En mi entorno, la honestidad a veces se asume como un rasgo obvio. Pero no lo es. Lo suyo no fue solo honestidad. Fue coraje, fue dignidad, fue una lección de humanidad que nunca olvidaré. Yo he conocido a personas que habrían tomado ese dinero sin dudar. Pero usted se permitió dudar, reflexionar y al final eligió lo correcto. Y lo hizo sin esperar nada a cambio. He leído su carta 3 veces. Y cada vez descubro algo nuevo. No sabía que alguien podía ser tan transparente y tan fuerte a la vez. Usted me ha recordado a mi abuela, que también fue trabajadora de limpieza durante años. Una mujer silenciosa, que jamás se quejó. Cuando murió, sentí que el mundo perdía algo muy valioso. Hoy, al conocerla a usted, siento que una parte de esa dignidad sigue viva. Romina apretó el papel con fuerza. Su mente viajó a su madre, a las calles de tierra de su pueblo, a las palabras que tantos años le habían servido de brújula: la honradez no se presume, se practica. No quiero que esta carta sea solo un agradecimiento. Quiero que sea un compromiso. Estoy buscando la manera de ofrecerle algo que no repare solo la pérdida potencial, sino que honre su valor. No sé aún cómo. No quiero que piense que intento pagarle por su acto. Sería imposible. Pero me gustaría que aceptara, cuando esté lista, tomar un café conmigo. Escucharla. Saber más de usted. Porque creo que, como usted dijo, a veces la vida nos pone pruebas, y también nos cruza con las personas indicadas. Romina bajó la carta. Miró el suelo durante un largo rato. Luego volvió a leer esas últimas líneas. No sé si usted lo cree, pero su carta ha cambiado algo en mí. Y no quiero que quede en silencio. Con su permiso, me gustaría compartir su historia, o al menos partes de ella, con mi familia. Que sepan que aún existen personas que actúan desde la verdad, incluso cuando nadie las mira. Le envío mi respeto profundo. Gracias. Gracias por todo. Atentamente, Álvaro Santamaría. Guardó la carta en su bolso con un cuidado reverente, como si se tratara de una joya. No se apresuró a volver al trabajo. Se quedó sentada unos minutos más, mirando al vacío, procesando el peso de aquellas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había visto. No solo como empleada, no solo como una mujer mayor. La habían visto entera. Y eso, más allá del dinero, más allá de los chismes o las dudas, le daba una sensación de paz como no había sentido en años. Esa noche, antes de irse a dormir, volvió a leer la carta. Y mientras lo hacía, una idea germinaba en su mente. Una idea que no la soltaba. Porque a veces, cuando uno cree que su historia ya está escrita, llega alguien que cambia el rumbo. Y fue ahí, justo ahí, donde comenzó algo nuevo para Romina Aparicio. Algo que ni ella misma imaginaba todavía. Esa madrugada, Romina no pudo dormir. Había dejado la carta sobre la pequeña mesa junto a su cama, al lado del portarretratos con la foto de su difunto esposo. La miraba cada tanto, como si sus ojos no quisieran alejarse de aquellas líneas que, sin proponérselo, le habían dado un nuevo pulso a su vida. No era solo un agradecimiento. Era algo más profundo. Un reconocimiento. Un eco de lo que llevaba décadas callando. En su pecho, el corazón latía despacio, pero con una firmeza distinta. Como si por fin cada latido marcara un propósito, no solo una rutina. Cuando amaneció, Romina se levantó sin prisas. Preparó café y calentó unas tortillas del día anterior con queso fresco. Mientras desayunaba, pensó en lo que decía la carta: cuando esté lista, me gustaría invitarla a tomar un café. Y esa frase, tan simple en apariencia, la había acompañado como una brisa constante desde la noche anterior. ¿Estaba lista? Nunca nadie fuera del trabajo le había propuesto algo así. Mucho menos alguien como ese tal Álvaro Santamaría. El nombre le sonaba a familia de clase alta, de esas que nacen rodeadas de mármol, no de tierra. Terminó su desayuno y se acercó al viejo ropero donde guardaba sus mejores prendas. Rebuscó hasta encontrar una blusa blanca de manga 3/4 que usaba solo en ocasiones especiales, y un rebozo de lana azul que había heredado de su madre. Lo sacó con cuidado, sacudiendo el polvo con las palmas de las manos, como si estuviera tocando una reliquia. Se vistió sin apuro,
arregló su cabello en un moño más recogido de lo habitual, por primera vez en mucho tiempo, se puso un poco de colorete. No por vanidad, sino por respeto. Por dignidad. Por ese espejo que por años le devolvió la imagen de una mujer invisible, pero que esa mañana le devolvía a alguien distinta. Fuerte. Válida. No sabía si se vería con Álvaro ese día o no, pero quería estar preparada. A las 3 en punto salió de su casa rumbo al hotel. El turno nocturno empezaba en pocas horas, pero había llegado antes, como quien presiente que algo importante está por pasar. Apenas entró por la puerta principal de la Estrella de Guadalupe, Leti la miró desde la recepción con una ceja levantada. Algo en el porte de Romina le llamó la atención, como si su paso fuera distinto, más decidido. Doña Romina, le dejaron esto, dijo la recepcionista, alcanzándole un pequeño sobrebeis. Romina lo abrió. Dentro, una nota escrita a mano. Estoy en la cafetería del hotel. Solo si usted quiere. No decía más. No había firma, pero ella lo supo de inmediato. Era Álvaro. El corazón le dio un brinco. Respiró hondo, miró sus zapatos, sus manos, su rebozo. Y caminó hacia la cafetería. El lugar, amplio y con ventanas que daban a un pequeño jardín interior, tenía pocas mesas ocupadas. Entre ellas, un hombre de unos 50 y tantos años, con el cabello entrecano y gafas delgadas, hojeaba un cuaderno de notas mientras tomaba café. Vestía con sobriedad, camisa de lino gris, chaqueta azul marino. Al verla, se levantó sin dudar. ¿Romina?, preguntó con una voz suave, cálida. Ella asintió. Él le extendió la mano. Romina dudó un segundo, pero la estrechó. Gracias por venir, dijo él. Se sentaron en silencio. El camarero se acercó, y Romina pidió un café negro. Álvaro la observaba con una mezcla de respeto y gratitud, sin invadir. No forzaba palabras. No había prisa. He leído su carta muchas veces, dijo él al fin. Y aún así, no logro asimilar lo que significa para mí. Romina ladeó la cabeza. Tenía preguntas. Muchas. Pero prefirió escuchar. Sé que usted no esperaba nada. Pero, hay cosas que uno no puede dejar pasar sin hacer algo al respecto. Usted me devolvió más que una bolsa. Me devolvió una parte de mi humanidad. Porque, siendo honesto, llevaba años sumido en un mundo donde todo se compra y se vende. Donde la gente solo actúa si hay ganancia. Y usted, no pidió nada. Solo contó su historia. No es una historia tan especial, susurró Romina, mirando su taza. Lo es. Créame que lo es, respondió Álvaro con firmeza. Porque usted pudo haber callado. Pudo haberse ido con esa bolsa y nunca más volver. Y nadie la habría juzgado. Pero eligió hablar, explicar, abrirse. Eso no lo hace cualquiera. Romina sintió que se le humedecían los ojos. Pero no lloró. Se mantuvo firme. Yo solo quise hacer lo correcto, dijo. Y eso es precisamente lo que la hace extraordinaria, añadió él. Durante los minutos siguientes, la conversación fluyó con una naturalidad inesperada. Romina le habló de su infancia en Jalisco, de su difunto esposo, de sus hijos distantes, de los nietos a los que apenas ve. Álvaro la escuchaba con atención, como si cada palabra suya contara una verdad olvidada. Le contó de su madre, que enseñaba con refranes. De sus días largos, de sus noches solitarias en los pasillos del hotel. Y aún así sigue aquí. Trabajando, luchando, de pie, dijo Álvaro, sin disimular la admiración. Ella sonrió con humildad. ¿Qué otra cosa iba a hacer? La vida no se detiene. El café se enfrió en ambas tazas, pero ninguno se levantó. Era como si en esa mesa, en ese rincón del mundo, se hubieran encontrado dos almas que necesitaban cruzarse. Finalmente, Álvaro sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su chaqueta. Lo abrió y lo deslizó hacia Romina. Esto no es una obligación. Pero he estado escribiendo. Su historia me inspiró a hacer algo. Estoy pensando en recopilar vivencias como la suya. Historias de personas reales, invisibles para muchos, pero que sostienen al mundo con sus manos. ¿Le gustaría que compartiéramos la suya? Tal vez no con su nombre completo, si no quiere, pero con su esencia. Romina se quedó en silencio. No sabía qué responder. Su vida, expuesta. ¿Para qué? ¿Quién querría leerla? Pero al mismo tiempo, sintió que si su historia podía servir para algo, si podía hacer que alguien más eligiera lo correcto, aunque nadie lo mirara. Déjeme pensarlo, dijo finalmente. Álvaro asintió. No presionó. Solo sonrió. Y entonces,
Justo en ese momento, Romina lo supo. Lo que había hecho no se quedaría en una carta olvidada. Había iniciado algo más. Algo que ni ella misma entendía del todo todavía. Pero que, sin duda, estaba a punto de cambiar su mundo. Y la historia, lejos de terminar, apenas empezaba. Romina regresó esa noche al hotel con la mente hecha un torbellino. Las palabras de Álvaro no se le despegaban del pensamiento, historias de personas reales, invisibles para muchos, pero que sostienen al mundo con sus manos. Aquella frase se le clavó en el pecho como un anzuelo dulce y punzante. Porque, por primera vez, sentía que su vida, la suya, con todos sus silencios, sus fatigas, su humildad, podía valer algo más que una nómina de fin de quincena. No solo había limpiado pasillos durante una década, había observado vidas ajenas desde la trastienda del mundo. Había sido testigo invisible de risas, lágrimas, despedidas, celebraciones y secretos, siempre desde un rincón discreto, sin interrumpir. Pero ahora alguien le decía que esa invisibilidad también podía ser poder. Que su historia podía hacer que otros miraran, que reflexionaran, que recordaran que aún existen actos que no buscan aplausos, sino dignidad. Esa noche, mientras limpiaba una de las suites ejecutivas, el aroma a perfume caro y a papel quemado del incienso de algún huésped le recordó otro tiempo. Cuando su esposo aún vivía, cuando cocinaban frijoles con epazote en la estufa de barro y bailaban un bolero con los pies descalzos sobre el suelo de tierra. ¿Qué pensaría él de todo esto? ¿Le diría que fue valiente? ¿O le reprocharía haber devuelto el dinero? No lo sabía, pero quería creer que estaría orgulloso. En el turno de descanso, bajó al comedor del personal. Dolores ya estaba allí, removiendo un café aguado con una cuchara de metal. Al verla entrar, la llamó con una sonrisa leve, como quien no quiere agobiar pero sí quiere estar. ¿Cómo le fue hoy?, preguntó con tono amistoso. Romina se sentó a su lado, suspirando. Raro, como si mi vida fuera otra de pronto. Pero bien. Dolores no presionó. Conocía el ritmo lento con el que Romina abría su mundo. Lo vi. Al del sobre, dijo después de un sorbo. Estuvo en la cafetería. ¿Era él? Era él, asintió Romina sin rodeos. ¿Y entonces? Dolores bajó la voz, con una mezcla de intriga y ternura. Romina la miró y, con una voz baja pero firme, le relató toda la conversación. Le habló de la carta, del agradecimiento de Álvaro, de la invitación al café. Y de ese cuaderno que quería reunir testimonios, vidas invisibles como la suya. Dolores la escuchó con los ojos abiertos y una mano en el pecho. Doña Romina, eso es muy grande, murmuró. No sé si lo es, replicó ella. Pero me removió algo muy profundo. Me sentí vista. Las dos se quedaron calladas un rato, bebiendo a sorbos. Y entonces, Romina soltó una pregunta que la había perseguido todo el camino de regreso. ¿Tú qué harías? ¿Compartirías tu historia? Dolores alzó las cejas, sorprendida por la pregunta. Yo, no lo sé. Tal vez no tengo una historia como la suya. Claro que la tienes, hija, dijo Romina con una dulzura firme. Todos la tenemos. Lo que pasa es que nos enseñaron a creer que si no hay sangre, llanto o fama de por medio, no vale nada. Dolores parpadeó, y Romina vio en ella un brillo distinto. El de quien empieza a recordar su propia vida con otros ojos. Entonces, ¿va a hacerlo? ¿Va a dejar que cuenten la suya? Romina no respondió de inmediato. Aún no tenía todas las certezas. Pero sabía que la vida no suele dar muchas segundas oportunidades. Y esa historia suya, tan humilde como honesta, podía ser un espejo para otros. Para los que callan, los que resisten, los que siguen el camino recto aunque nadie los mire. Sí, dijo al fin. Pero con una condición. ¿Cuál? Que no me retraten como una santa. Ni como heroína. Yo soy solo una mujer. Una que tuvo miedo, una que dudó. Que sintió la tentación, como cualquiera. Pero que, aún así, eligió no traicionarse. Dolores asintió en silencio, tocada por la claridad de esas palabras. Y con ese acuerdo tácito entre amigas, la noche continuó su curso. Días después, Álvaro volvió a aparecerse por el hotel. Esta vez no con una carta ni una propuesta, sino con una libreta en blanco. Quería que Romina escribiera con sus propias palabras. O que se lo contara en voz alta, y él la transcribiría. Ella eligió lo segundo. No sabía escribir bonito, decía, pero sí sabía contar. Porque contar también era una forma de resistir el olvido. Se reunieron 3 veces. En una sala pequeña, lejos del bullicio. Álvaro la grabó con su permiso.
y Romina narró. No solo el hallazgo de la bolsa, sino su infancia en el rancho, la muerte de su esposo, el nacimiento de su primer hijo en una clínica sin electricidad. Habló de los años de trabajo sin descanso, de la primera vez que vio el mar, del día que entendió que no todos los sueños se cumplen, pero que vivir con la frente en alto ya es una victoria. Álvaro escuchó sin interrumpir. A veces tomaba apuntes. A veces se quedaba inmóvil, simplemente absorbiendo lo que decía. Y en una de esas sesiones, cuando Romina hablaba de la última Navidad que pasó sola, se le escapó una lágrima. La suya, no la de él. ¿Sabe qué pienso?, dijo Álvaro entonces. Que usted no es una historia. Usted es un faro. De esos que nadie ve, pero sin los cuales los barcos se estrellan. Romina no contestó. Solo bajó la mirada. Pero en su pecho, ese corazón que había latido callado durante tantos años, se inflamó de algo parecido al orgullo. Todavía no sabía qué destino tendría ese testimonio. Si lo leerían 10 personas o miles. Pero por primera vez entendió que su voz, la que siempre creyó pequeña, tenía el poder de resonar mucho más lejos de lo que imaginaba. Y mientras el hotel seguía su rutina de huéspedes que iban y venían, de pasillos encerados y sábanas planchadas, Romina comenzó a vivir sus días de otro modo. Ya no solo caminaba esos corredores para limpiar. Los caminaba con la conciencia de que, entre esos muros, una historia se había abierto paso. La suya. Y eso, apenas era el principio. En las semanas que siguieron, Romina sintió que algo profundo se había movido en su interior. Ya no era simplemente una mujer de limpieza recorriendo los pasillos de la Estrella de Guadalupe, sino una narradora de su propia existencia, una testigo de su tiempo que por fin se había permitido hablar, contar, dejar constancia. Álvaro volvía cada cierto día, sin avisar. A veces traía un cuaderno nuevo. Otras veces simplemente aparecía con un termo de café y la disposición de escuchar. Romina lo recibía sin formalidades, siempre en el mismo rincón de la cafetería del hotel o en una banca del jardín interior. Lo que en un principio fue una idea, una historia, un acto honesto, se estaba transformando poco a poco en algo más profundo, un vínculo humano, un ejercicio de memoria y de redignificación. Una tarde, mientras el sol caía lento sobre los ventanales del piso 14, Álvaro sacó una hoja impresa y se la entregó con cautela. Le quiero mostrar algo, Romina. Es un borrador. Pero creo que ya empieza a tomar forma. Ella lo miró con desconfianza primero. Leía lento, con el dedo marcando cada renglón. Y al hacerlo, vio que ahí estaban sus palabras, su historia. No escrita tal cual la había contado, sino tejida con cuidado, con respeto, con ritmo. Las frases eran claras, sencillas. Y cada una la reflejaba. Esto es lo que usted entendió de lo que le conté, murmuró. No solo eso, dijo él. Es lo que usted provocó que yo comprendiera. Romina volvió a leer. Al llegar al párrafo donde se hablaba de la bolsa de dinero y de la decisión de devolverla, sintió una punzada en el estómago. No por vergüenza, sino porque por primera vez veía desde afuera la dimensión de aquel acto. Y también las emociones que la acompañaron, la duda, la tentación, la rabia, la soledad. Nunca pensé que algo así pudiera interesarle a nadie, susurró, aún con la vista en el papel. Romina, dijo Álvaro con una voz más baja, hay miles de personas como usted, que han vivido con dignidad, que han dado más de lo que recibieron. Pero nadie les pregunta. Nadie les da un espacio para decir, yo también estuve aquí. Ella asintió. No dijo nada más. Pero en su silencio había una afirmación poderosa, como quien ya no necesita convencer a nadie de su verdad. Un par de semanas después, Álvaro trajo una propuesta concreta. Un pequeño libro. No uno comercial, ni con pretensiones de venta masiva. Un volumen artesanal, cuidado, donde se reunirían historias de personas invisibles que alguna vez decidieron hablar. Y quiero que su historia sea la primera del libro, dijo él con sencillez. Romina lo miró largo rato, como si tratara de ver más allá de las palabras. ¿Y usted cree que a alguien le va a importar?, preguntó, no desde la inseguridad, sino desde una curiosa incredulidad. Yo no lo sé, contestó Álvaro, encogiéndose de hombros. Pero si alguien lo lee, y esa persona recuerda a su madre, o se ve reflejado en usted, o decide no tomar algo que no le pertenece, ya habrá valido la pena. Romina lo pensó un momento. Luego sonrió. Entonces hágalo, hijo. Pero prométame algo. Lo que usted diga. Que no me retrate como mártir. Ni como pobre viejita de lágrima fácil. Yo soy fuerte. Soy testaruda.
Y tengo mis defectos como cualquiera. Álvaro soltó una risa ligera, como quien se alivia al escuchar palabras sinceras. Eso, doña Romina, es justo lo que hace su historia tan real. Y así empezó todo. Romina eligió las fotos que acompañarían el texto, una de ella a los 20 años con su vestido de novia sencillo, otra con sus hijos pequeños sentados en fila frente a un maizal, y una más reciente, tomada por Dolores sin que ella lo supiera, donde se la ve sentada en el vestidor de empleados, tomando café, con una mirada perdida y serena. El día que el primer ejemplar del libro estuvo listo, Álvaro se lo entregó envuelto en papel craft. Ella lo sostuvo como quien recibe un regalo inesperado, sin saber si debía abrirlo en ese momento o guardarlo para siempre. Cuando lo hizo, más tarde en su casa, sintió algo que no tenía nombre. Ver su rostro en una página, sus palabras transcritas, su historia impresa, era como si el tiempo la hubiera devuelto a sí misma. Como si todas esas madrugadas de limpieza, esos silencios tragados durante décadas, se hubieran reunido en un solo objeto para decirle, importaste. Aquí estás. Aquí quedas. Días después, cuando Dolores recibió también su ejemplar, se lo llevó a casa como un tesoro. Y lo mostró, sin decir nada más, a su hija adolescente, que esa noche dejó el móvil de lado y leyó en silencio. ¿Esta es la señora Romina?, preguntó después, sorprendida. ¿La de los pasillos? Dolores asintió. ¿Y por qué nadie sabía que tenía esta historia? Porque a veces, hija, las personas más valiosas no hacen ruido. Romina no buscaba reconocimiento. No buscaba entrevistas, ni homenajes, ni placas en los pasillos del hotel. Pero lo que nunca imaginó fue lo que ocurriría después. Un día, en el vestíbulo, un huésped joven se le acercó. Iba de traje y maletín. Parecía un ejecutivo más, de esos que ni te miran al pasar. ¿Es usted la señora Romina?, preguntó con cautela. Depende de quien pregunte, respondió ella, con una media sonrisa. El hombre se rió. Mi madre me envió esto, dijo, mostrando el librito que Álvaro había impreso. Lo tenía subrayado, con anotaciones en los márgenes. Me dijo, léelo. Esto también es éxito. Romina no supo qué decir. Solo asintió. Y por dentro, algo tibio le recorrió el alma. A partir de entonces, cada tanto alguien le decía gracias, o le dejaba una nota en el carrito de limpieza, o simplemente la saludaba con respeto. No porque fuera famosa, ni porque ahora tuviera un libro, sino porque en ella, muchos veían reflejada una historia de verdad, de lucha, de humanidad. Y aunque los días siguieron igual, limpiar, caminar, estirar la espalda, saludar a Dolores, torear los rumores, aguantar las madrugadas, Romina sabía que algo se había transformado. Su voz, su acto, su vida, ya no eran invisibles. Y aunque el mundo siguiera girando sin pausa, había al menos una historia, la suya, que ya no podía ser ignorada. ¿Y lo que vendría después? Eso aún estaba por escribirse. Pasaron los meses. El sol se volvió más suave, las mañanas más frescas, y la rutina del hotel siguió girando con su habitual constancia. Huéspedes entrando y saliendo, sábanas lavadas, botones que corrían de un lado a otro, recepcionistas cambiando turnos, y Romina. Romina seguía allí. Pero ya no era exactamente la misma. Seguía llevando su carrito con productos de limpieza por los pasillos tapizados, sus manos seguían frotando los vidrios, recogiendo toallas, aspirando el polvo invisible que se acumulaba en los rincones. Sin embargo, ahora la miraban distinto. No todos. No siempre. Pero había una especie de reconocimiento silencioso, como si finalmente alguien hubiera encendido una luz sobre lo que antes se daba por sentado. No era fama, ni mucho menos. Era algo más íntimo, más duradero. Era respeto. Un día, el gerente Sebastián Ortiz la llamó nuevamente a su oficina. Romina pensó que sería una reunión rutinaria, un aviso de mantenimiento, una observación cualquiera. Pero lo que escuchó la dejó enmudecida. Nos han contactado de una universidad, dijo el gerente, mientras hojeaba un documento. Han leído la publicación donde aparece su historia. Una profesora quiere invitarla a una charla con sus alumnos. Romina frunció el ceño. ¿Una qué? Una charla. Quiere que usted hable con los estudiantes de ética sobre decisiones morales en la vida cotidiana. Romina soltó una pequeña carcajada incrédula, ladeando la cabeza. ¿Y qué quieren que les diga? ¿Cómo se trapea un piso? Sebastián sonrió con respeto. No, quieren escuchar cómo se sostiene una vida con principios. Ella bajó la mirada. No porque se sintiera avergonzada,
sino porque aquello tocaba una parte muy honda en su historia, esa que no se dice en voz alta. Lo pensó durante unos segundos. ¿Y cuánto hay que pagar para ir a decir eso? Nada, respondió el gerente, conteniendo la sonrisa. Esta vez es usted la invitada. Romina salió de aquella oficina con el alma enredada. No sabía si aceptar. Le intimidaba la idea de pararse frente a desconocidos, gente joven, quizá escéptica, quizá indiferente. ¿Qué sabían ellos de los años de fatiga, de las madrugadas frías, de los turnos dobles y los silencios tragados? ¿Qué podían entender de una mujer que había caminado la vida sin lujos, sin ruido, pero con una honestidad que ya casi nadie nombraba? Esa noche, en su pequeño departamento, lo pensó mientras tejía una bufanda que llevaba semanas empezada. El ganchillo se movía lento entre sus dedos, como si cada punto contara también un pedazo de su historia. La radio sonaba bajita en una emisora de boleros. El aroma del café tibio se mezclaba con el de la tela guardada. Y entonces, sin pensarlo demasiado, se dijo a sí misma: voy a ir. Se levantó, fue hasta su closet y empezó a pensar qué ponerse. No tenía vestidos nuevos, ni blusas de colores vivos. Pero encontró una camisa de lino clara que conservaba con mimo desde hacía años. La planchó con esmero, colgándola con delicadeza para que no se arrugara. Decidió que llevaría el rebozo azul de su madre. No para impresionar a nadie, sino como una forma de llevarla consigo. Cuando llegó el día, Romina subió al microbús con media hora de anticipación. No conocía bien la zona de la universidad, así que prefirió llegar con margen. Al bajar, le sorprendió la amplitud del campus: árboles altos, bancos de piedra, estudiantes por todas partes con mochilas al hombro, auriculares en los oídos y miradas distraídas. Una mujer joven la esperaba en la entrada principal. Era la profesora Mariana Tejeda, quien la saludó con una sonrisa cálida y la guió hasta un auditorio pequeño, de paredes claras y techo alto. Dentro, un grupo de unos 30 estudiantes la miraba con curiosidad. Algunos la saludaron con cortesía, otros, con simple interés. Nadie parecía burlón, pero tampoco parecía fácil. Romina se sentó frente a ellos, y cuando le ofrecieron el micrófono, lo miró como si le hubieran entregado un objeto extraño. Al principio, dudó. Pero cuando empezó a hablar, su voz fue ganando fuerza. No era una voz ensayada. Era la voz de alguien que había vivido mucho y que no necesitaba adornos. Me llamo Romina Aparicio. Tengo 76 años. Trabajo limpiando en un hotel desde hace 10. Y hace un tiempo, me encontré una bolsa con dinero, comenzó. Pero esta historia no es sobre el dinero. Es sobre lo que pasa dentro de una persona cuando nadie la mira. Sobre las decisiones que no se gritan. Las que uno toma cuando está solo, y sabe que solo uno va a saber si hizo lo correcto o no. Los jóvenes escuchaban. Algunos cruzaban los brazos. Otros inclinaban la cabeza. Pero nadie interrumpía. No soy una santa, dijo Romina. Dudé. Claro que dudé. Porque la vida me ha costado. Porque hubo días en que no tenía para el gas ni para el transporte. Y ese dinero, era mucho. Más del que he visto en toda mi vida junta. Pero mi madre, que en paz descanse, siempre decía que uno puede vivir con poco, pero no puede vivir consigo mismo si se traiciona. Contó sobre el hotel, sobre su soledad, sobre los días en que se siente invisible. Contó sobre Dolores, sobre Aurora, sobre la carta. Tal vez ustedes no lo crean importante, pero la honestidad también tiene peso. A veces más del que imaginamos. Porque cuando uno hace lo correcto, aunque no gane nada con eso, gana algo que nadie más puede darte: la paz. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio largo. Uno de esos silencios densos, como si el aire hubiera cambiado de textura. Luego, un estudiante levantó la mano y preguntó: ¿y si lo volviera a vivir, tomaría la misma decisión? Romina lo miró con serenidad. Si estuviera igual de cansada. Si tuviera la misma necesidad. Si supiera que nadie me va a descubrir, probablemente volvería a dudar. Porque soy humana. Pero sí, haría lo mismo. Porque al final, lo único que me acompaña cada noche, cuando me acuesto en mi cama sin lujos, es saber que no debo esconderme de mí misma. Esa tarde regresó a su casa con el corazón lleno. No por los aplausos. No porque la hubieran tratado como a una invitada de honor. Sino porque había hablado. Porque su historia ya no era solo suya. Porque su vida, sencilla y honrada, había sembrado algo en el corazón de aquellos jóvenes. Y esa noche, cuando apagó la luz, se quedó despierta un momento más, mirando el techo de su habitación.
pensando en su madre, en su esposo, en todo lo que había vivido, y susurró para sí, ahora sí ya no soy invisible. Y lo que ocurriría en los días por venir, aún estaba por suceder.